Bueno, familias, pues una vez más en este programa Familiarmente, este programa de webinars dedicados precisamente a orientar, intentamos, como siempre comento, dar alguna orientación a las familias, algunas sugerencias sobre tópicos relacionados con la salud mental infanto-juvenil. Bien, pues una vez más estamos con Manolo. Manolo, hola, ¿qué hay? Bienvenidos. Bueno, decíamos, el tópico, muy interesante. ¿Qué tópico vamos a exponer en este nuevo webinar? Pues a mí me gustaría hablar a las familias sobre algo que está emergiendo desde hace cierto tiempo, que tiene que ver con esa irritabilidad que tienen los chicos y chicas jóvenes, esa especie de ira, de histeria, de enfado con el mundo y consigo mismos, ¿no? Es lo que llamamos regulación o desregulación emocional. Bueno, una vez que lo has definido, vamos a intentar contextualizar a las familias por qué es importante este fenómeno, por qué es importante tener en cuenta esta percepción, esta perspectiva en este momento de la vida, vamos a decir infantil, juvenil, en el que las emociones están a flor de piel, ¿no? Entonces es muy difícil distinguir qué tipo de problemática puede tener un chaval con sus propias emociones. ¿Por qué es importante? Mira, es importante porque todos nosotros tenemos una salud mental, ¿no? Una forma de bienestar y de satisfacción personal con todo aquello que hacemos. Y por lo tanto, cuando nuestras respuestas emocionales son adecuadas a los problemas, digamos que tenemos una buena regulación emocional, ¿no? Un equilibrio emocional importante, ¿no? Pero en algunas circunstancias, por diferentes razones, hay chicos y chicas, también gente mayor, por supuesto, o gente adulta, que no hay relación entre el problema y la respuesta emocional, que es desadaptativa. La proporcionalidad. Exactamente. Está desproporcionado la relación que hay entre el efecto y la causa. Bueno, entonces quiero entender que, claro, lo que estás comentando va más allá de un problema existencial, ¿no? Es decir, que efectivamente pueden suceder cosas en la vida que te lleven a determinadas situaciones difíciles de controlar. Entonces yo te hago una pregunta que para todos aquellos que somos curiosos de la psicología siempre es una dificultad distinguir. Estamos en ese espectro de trastorno de personalidad, personas bipolares, personas depresivas. ¿Cómo puedo yo distinguir exactamente ese perfil de la desregulación o la regulación emocional desequilibrada? Pues como te estaba comentando antes, es una respuesta desadaptativa, es decir, es una desproporción entre la causa que lo produce y cómo te encuentras tú. Son personas que tienen evidentemente trastorno de personalidad, trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad, y no solo es eso, sino que chicos desde muy pequeños han estado sobreprotegidos, donde los padres de alguna forma han hecho lo posible para que tengan ese bienestar emocional, pero digamos que se han puesto en su lugar y en vez de ayudar a que él mismo resuelva esos problemas, les resolvemos la vida o ese problema, con lo cual se acostumbran de una u otra manera a que alguien le va a resolver el problema, la dificultad que tiene. Y siempre hay alguien que le salva en último extremo de aquello que tendrían que hacer, por ejemplo, a nivel de deberes, o tienen que entregar pues un resumen de un libro, o tienen que hacer una presentación, un trabajo, y claro, ellos se encuentran estresados, irritados, y eso hace que tenga una cierta desregulación emocional que tiene que ver con el sistema, vamos a decir, neurológico, en este caso la amígdala, el hipocampo, las áreas prefrontales, y esto todo tiene que ver con lo que llamamos las funciones ejecutivas, que son o es aquella capacidad del ser humano que hace planificar, organizar de alguna manera lo que vamos a hacer en un tiempo y en un espacio determinado. Luego, corrígeme, Manolo, a ver si he entendido yo bien. Lo que estás diciendo es que es un trastorno asociado, es decir, generalmente suele aparecer, por ejemplo, en personas que ya pueden tener una tendencia a la bipolaridad. ¿He entendido bien? Que no solo porque tienen trastornos en la medida que van ocurriendo, se van cronificando y se van desarrollando en etapas o estadios evolutivos de mayor relieve e importancia. Lo que yo estoy diciendo es que desde muy pequeños les acostumbrados a una serie de conductas que, como no lo saben hacer por sí mismos, pues les ayudamos. Y eso empieza a equilibrar
una especie de equilibrar una descompensación, es decir, no se hace una cosa y entonces algo que ya se normaliza. Que se normalice. Y por lo tanto, mamá o papá, me tienes que hacer esto, me tienes que ayudar, pero es que no solo es ayudar, es que se lo haces. Entonces, eso conlleva un estado emocional descontrolado que hace que muchas veces ese niño o esa niña, ese chico o esa chica, como no lo sabe hacer a la primera, ya tira digamos sus herramientas para que alguien se lo haga. Entonces eso hace que poco a poco disminuya su seguridad en sí misma, que no pasa nada porque uno se equivoque, tienes que volver a intentarlo las veces que sean necesarias, porque es la única manera de llegar a conseguir, a través de un esfuerzo, pues un resultado final positivo, ¿no? Y esto es lo que le pasa a muchos chicos, que debido a sus características también del trastorno del neurodesarrollo, que tiene que ver con el trastorno de espectro autista, con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con las dificultades de aprendizaje, de la lectura, escritura, es decir, es una serie de amalgama de dificultades que conllevan una cristalización de una personalidad que es inestable emocionalmente, que hace que sean los demás los que siempre están preocupados por él y que de alguna forma tenemos que ir como padres apagando los fuegos que nuestro hijo enciende. Vamos a exponer a las familias, bueno, que tengan una idea qué abordaje general, qué abordaje aproximado es el abordaje que se suele, o si hay varios abordajes fundamentales que tú les puedas orientar, que se hacen desde la disciplina de la psicología. Vamos a ver, lo más importante es esa forma de ser más regulado o menos regulado emocionalmente, tiene que ver un poco con el estilo de crianza, la forma de educar a nuestros padres, ¿no? Hay evidentemente unos sistemas más autoritarios, un laissez-faire, vale todo, no pasa nada nunca, y unos sistemas más democráticos. Creemos que el mejor modelo de crianza para que haya una mayor regulación emocional es el modelo democrático, donde hay una especie de comunicación, donde los niños o los hijos pueden hablar a sus padres de cuáles son sus problemas y sus padres no montan en cólera, ¿no? Y por lo tanto, hablar es una manera de hacer posible que esta regulación emocional se estabilice. Y en segundo lugar, los modelos, de alguna manera, se fijan nuestros hijos, es como nos comportamos nosotros. Por lo tanto, si nuestros padres son personas que no aguantan mucho, que saltan rápidamente, que se ponen nerviosos, que empiezan, pues de alguna manera, a descontrolarse, ese modelo también lo está imitando nuestros hijos, porque no tienen otro modelo diferente de actuar. Por supuesto, el estrés parental, la relación que hay entre padres y madres en relación a sus hijos, o la contradicción que hay a veces entre la forma de educar de un padre en relación a una madre, conlleva también una especie de problema de no sabemos exactamente a quién tengo que obedecer, si tengo que estar más con mi padre o tengo que estar más con mi madre. Todo esto hace que la salud mental de los adolescentes se vaya deteriorando, que de alguna manera sean niños o chicos más inseguros, que por el miedo al fracaso dejan de hacer aquello que tienen que hacer a sus edades, sin entender que lo que hacen en un centro educativo es aprender a formarse, a pensar y de alguna manera ser reflexivos y tomar decisiones acerca de lo que tienen que trabajar y asumir responsabilidades. Estamos diciendo, por lo tanto, que los padres generan un contexto, digamos, un caldo de cultivo, un modelo, que no significa que tengan el mismo problema que el hijo. Claro. Efectivamente, vale. efectivamente. Eso es importante, es decir, que los modelos que establecemos desde muy pequeños son como fotografías que de alguna manera se pueden reflejar ellos mismos. Tú has dicho que esto sucede también en los adultos, o sea que quiero entender que si es un problema que no ha sido equilibrado, lo puedes llevar, claro, a lo largo de toda tu vida. A lo largo de toda tu vida, con lo que conlleva trastorno de personalidad, como has dicho muy bien antes, o estados depresivos, estados de ansiedad, que no es exactamente lo que ocurre, pero son personas que no saben exactamente cómo ir por la vida, cómo controlarse, cómo hacer
que sus acciones o actuaciones sean eficaces y de alguna forma pues viven en un mundo emocionalmente inestable que hace que sean más irascibles, que no tengan unas respuestas adaptativas equilibradas en relación a sus familiares, a sus familias, a sus amigos, es decir, que de alguna manera se descompensan emocionalmente. Y esto es algo que cada vez está más presente en todas las familias. Para ir cerrando este webinar, vamos a intentar darle algunas sugerencias. Yo, como te comentaba en el webinar anterior, lo que intento es escuchar a las familias y traeros como compañeros siempre preguntas que los padres hacen que toquen tierra, digamos, que se fijen un poco en esa realidad que viven ellos. ¿Qué le podemos sugerir a unos padres, a un padre, una madre que está viendo que efectivamente no es una situación agresiva, pero sencillamente percibe con cierta impotencia que su hijo, su hija está desproporcionando los problemas de forma ya normalizada y cotidiana? Cuando ese tipo de interacciones o de comunicación entre padres e hijos se ha perdido o nunca se ha tenido, volvemos a la normalidad, es decir, lo tan normal que en casa hablamos a gritos. Bueno, pues si lo ves normal, pues de alguna forma no ves ningún problema, ¿no? Pero cuando estás en otro contexto diferente, donde las interacciones de comunicación no se piensa al turno de la palabra, sino que hay una buena empatía emocional, pues evidentemente estos problemas no existen. ¿Qué es lo que pasa? Que van al psicólogo a buscar una solución para su hijo, no para ellos. Es decir, si cambiamos solo una parte y no cambiamos la otra parte fundamental, que son los progenitores, de esto nada sirve, esto no funciona. Entonces se trata de cambiar el sistema, la homeostasis, de equilibrar o de qué tipo de interacciones comunicativas tenemos que hacer con nuestros hijos. Escuchar. Yo pediría a los padres que escuchen a sus hijos, que les quieran como son, no como me gustaría que fuera. Si yo de pequeño como padre he estado frustrado porque quería ser futbolista y mi padre no me dejó, pues yo quiero que mi hijo sea futbolista. Y resulta que a lo mejor pues su hijo no tiene las capacidades o habilidades para ser futbolista, pero es una frustración que tiene el padre y eso conlleva a una frustración de su hijo cuando no consigue aquello que su padre le gustaría que fuera. Por lo tanto, hay que partir de las expectativas realistas. Los hijos son como son. Hacemos lo que podemos con ellos, o ellos con nosotros. Y tiene que haber esa comunicación, esa respuesta adaptativa a las emociones y no, de alguna manera, machacar al otro o decirle no vales para nada. Frases como estas son muy destructivas porque son cargas de profundidad que les metemos a nuestros hijos a lo largo de la vida. Yo entonces observo, Manolo, yo siempre que te escucho, tú sueles aconsejar a las familias esa comunicación asertiva, ¿no? Asertiva, respondiendo sí. Responsabilidad por responsabilidad. Y que si se equivocan los hijos en algo, no pasa nada, se vuelve a intentar, pero no podemos decir no vales para nada, eres un inútil, ya te decía yo que esto era imposible. Es decir, dar siempre la posibilidad del cambio, una segunda o tercera o cuarta oportunidad. Nuestros hijos tienen que tener en nosotros la certeza y la seguridad de que estamos siempre a su lado, de que les vamos a acompañar y cuando vuelan y reemprendan su autonomía e independencia, darles todo aquello que de alguna manera se ha forjado, es decir, vuela libre porque es la única manera de ser una persona, digamos, adaptada emocionalmente y físicamente al mundo donde vives. Bueno, pues una vez familia, una vez más, cada vez que escucho a Manolo, yo me oriento y yo aprendo. Entonces, espero que os haya valido. Manolo, muchas gracias. A vosotros. Y bueno, no quiero adelantar todavía el tema del próximo webinar porque sé que lo estamos sopesando, lo estás va a ser un secreto. Entonces, pues bueno, aseguraros, eso sí, que será muy interesante como este que acabáis de presenciar. En fin, familia, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Adiós, buenas tardes, hasta luego, chao, chao.